Hola a todos, de nuevo en español, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestra invitada de hoy se llama Wendy López. Wendy es una influencer y experta en growth en Experts App, la wallet para Bitcoin, Ordinals, Rune y Bitcoin Fi. Ella está creando un hub de contenido educativo y divertido para hacer Bitcoin accesible a todos. Además, es co-host de Los Ordinales, un espacio de que nunca los entendí, pero bueno, es un espacio de X. Es fundadora de Crypto Bazar en Crypto Tiendita y es una speaker destacada en las Naciones Unidas, impulsando LATAM al frente del ecosistema Bitcoin. Además de todo eso, hace unos reels espectaculares para Instagram que me divierten muchísimo. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, runes, ordinals y las funcionalidades de Experts App y cómo impacta en la adopción de Bitcoin en Latinoamérica. Wendy, bienvenida. Hola, buenos días, buenas noches a donde estás. Gracias por la invitación. Emocionada de estar aquí compartiendo con tu comunidad y pues hablar un poquitico, pues. Perfecto. Bueno, la pregunta que yo le hago a todo el mundo es, ¿cuántos Bitcoin tenés? No, ya le dijimos que no le íbamos a preguntar. La pregunta que le hago a todo el mundo, Wendy, es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Uf, esa es una historia un poco larga, pero a ver, por allá en el 2015, no significa que compré en el 2015 lastimosamente, pero por allá en el 2015 escuché a un misionero hablando de Bitcoin y de cripto. Yo trabajaba en una iglesia en ese tiempo, nada que ver con lo que hago ahorita, ni con lo que creo, ni lo que soy, pero en ese tiempo escuché a un misionero hablando de cripto y yo estaba empezando como a aprender, acaba de salir de la universidad, me parece, sí. Yo estaba como tratando de ver qué onda con mi vida. Entonces empecé a leer sobre inversiones, etcétera, y no sé, como que de una cosa la conecté a la otra cuando empecé a hacer mi investigación y pues de ahí empecé como a aprender de poco a poco y bueno, de poco a poco, pero no fue hasta unos años después, porque en ese momento no era fácil comprar en México, entonces no sabía cómo, qué onda, cómo hacerle. Lastimosamente no lo hice en ese momento, pero bueno, así fue como empecé, como empieza mi historia. Perfecto. Mirá, por medio de la religión, y hemos tenido a uno de los chicos, y mucho se discute de Bitcoin, como que Bitcoin es como una religión, Bitcoin es como religioso. Lo vemos a Satoshi como una especie de Dios, como una deidad. ¿Te pasa eso a vos? No, no, porque justamente al venir de un background muy religioso, como que sí cambié un poco en mi manera de ser. Lo que sí creo es que sí puede ser algo que genera identidad y que sí genera como ese sentido de pertenencia, pero no lo veo como una religión, no a Satoshi como un Dios, más bien lo veo como alguien a quien, eh, de quien aprender y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, el aprender y el saber cómo vio algo que nadie más vio. Entonces, si es que fue una sola persona, quién sabe, pero sí es algo como que me llama más la atención, ese sentido de cambiar el mundo, de hacer algo diferente, de que hay una posibilidad y que no todo está tan perdido. Exacto, aparte fíjate una cosa, ¿no? Porque mucha gente que no está en el ecosistema Bitcoin te va a decir, no, Bitcoin es de millonarios, es de Wall Street, es de... Y claramente fíjate que vos cómo llegás a Bitcoin por medio de un misionero. O sea, como que Bitcoin es verdaderamente para todos y Bitcoin es para la gente que quizá más la necesita y como decís vos, da una esperanza de un mundo mejor. Correcto. Y de hecho, lo del misionero fue como por pura coincidencia. Aquí lo que sí creo es que Dios me lo puso en el camino porque no fue como que él me lo dijo a mí. O sea, él estaba hablando con alguien y yo solamente iba pasando y lo escuché. Y fue como que algo como que, ¡pum!, llamó mi atención. Entonces, interesante como los caminos del Señor, dirían por ahí. Pues Y son aparte, misteriosos. exacto, aparte, hablando del tema religioso, el otro día un presidente latinoamericano, del cual yo estoy muy orgulloso, que se llama Javier Milei, dijo que el Estado y el Banco Central eran el diablo. Entonces, Bitcoin es la herramienta que nos ayuda a nosotros a pelear contra el diablo. Entonces, podemos englobarlo en un tema un poco religioso. Sí, es algo interesante. Eso puede generar muchas pasiones en las personas, por cierto. Básicamente a mí yo soy un apasionado de Bitcoin, yo me levanto hablando de Bitcoin y ahora son las 10 de la noche y Y sigo sigues. hablando de Bitcoin y probablemente antes de dormir voy a leer un poquito sobre Bitcoin. Pero vamos a movernos un poquito a tu faceta más profesional y hablar un poquito de tu rol en Xverse. Que nos expliques qué es Xverse
y qué tipo de diferencia tiene con otro tipo de wallets. Claro. Bueno, la manera en cómo, bueno, lo que hago ahorita en Expert es más en growth y en crecimiento, en el marketing, en la parte, sí, básicamente growth para Expert. Empecé trabajando más enfocada para Latinoamérica, bueno, sigo haciendo growth para Latinoamérica, también incluyendo obviamente Brasil, pero hemos cambiado un poquito la estrategia. No significa que no es importante, claro que sí, pero hay cosas que se tienen que cambiar, que ajustar justamente para que cuando nos volvamos a enfocar en Latinoamérica, pues crezca. Entonces empecé así por un año enfocándonos y pues sí, creo que hice un trabajo muy chévere ahí. También hice incluso Ordinals Latinoamérica, hicimos un evento aquí en la Ciudad de México y bueno, estuvimos apoyando diferentes proyectos que estaban desarrollando en Bitcoin o artistas que estaban creando justamente Ordinals. Hicimos una colección de 10 artistas latinos con un marketplace que se llama Gama. Entonces hicimos una colaboración con ellos. Luego también hemos trabajado apoyamos a la UNICEF. Ellos hicieron una colección de órdenes para ayudar niños en La Guajira, en Colombia. Entonces, bueno, hemos estado haciendo con muchas cosas para Latinoamérica, pero este año nos hemos reenfocado un poquito más al crecimiento en general de todo el ecosistema que implica Latinoamérica, Brasil y pues todo el mundo. Entonces, ahorita estoy básicamente enfocándome más en esta parte de growth, de creación de contenido, de ideas creativas y bueno, otras vainas que estamos haciendo por detrás. Y con respecto a tu pregunta acerca de qué es Expert, bueno, Expert es una billetera muy avanzada de Bitcoin y cuando digo avanzada es porque aparte de tener el Bitcoin per se, pues también se permite, bueno, más bien lee los ordinals, lee runes, también L2. Acabamos de hacer una incorporación con algo que pudo haber sido controversial, pero cuando entiendes lo que se quiere crear, que es ser un hub, una plataforma para all things, para todas las cosas sobre Bitcoin, es lo que queremos hacer. Entonces, hicimos un anuncio con Starknet de que ellos están creando una L2 dentro de Bitcoin, entonces, pues a soportar eso, ¿no? Entonces, traer como, lo que queremos hacer es básicamente una plataforma para para Bitcoin Fi, para aquellos, todos los que quieran desarrollar dentro de Bitcoin, pues tengan una manera fácil. Es una billetera muy fácil de utilizar. Y también, por ejemplo, Lightning también viene muy, muy, muy pronto. Hicimos un partner con Sati. No sé si conoces a Sati de Felipe Servil, que básicamente están enviando Bitcoin a través de WhatsApp, es lo que están desarrollando ellos, pero ellos están haciendo también, nos hicimos partner para traer esa integración de Lightning a Experts. Entonces, eso sería muy general. También tenemos algunas opciones como hacer staking de stacks dentro de la billetera, muy fácil con el celular hacerlo y tener recompensas de Bitcoin. Entonces, básicamente queremos que sea la billetera más avanzada de Bitcoin, que lo está haciendo, y pues para todos, desde el Maxi que solamente quiere holdear su Bitcoin, hasta una persona nueva que quiere simplemente comprar, o un DJ que quiere utilizar los ordinals, runes y especular, pero lo que queremos hacer es que todos los caminos regresen a Bitcoin, básicamente. Entonces, ese es nuestro objetivo, de ir por el siguiente billón de personas que utilicen Bitcoin y hacerlo fácil, ¿no? Entonces, eso en mega resumidas cuentas. Perfecto, perfecto. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando me puse a ver, me llamaron dos cosas la atención de Exverse. La primera te la comenté, es que son de Hong Kong, donde yo estoy Sí, ahora, y no los correcto. conozco. Y la segunda es que es una billetera que soporta ordinals y runes y todas esas cosas nuevas que aparecieron en el ecosistema Bitcoin. ¿Podés explicarle a la audiencia? Porque todo eso es bastante nuevo. Yo recuerdo cuando salieron las runes, perdón, los ordinals, era el problema ese que los costos de transacción se hacían gigantes y nosotros estábamos seteando un nodo y era un desastre, me acuerdo, era todo un tema. Pero explícanos bien, para la audiencia que nos está viendo, qué son los ordinals, en primer lugar, qué son y qué relación tienen, qué diferencia tienen con los NFTs, y por Ok. otro lado, qué son las runes. Ok, somos, iba a decir algún chiste, pero puede que alguien se ofenda en la audiencia, mejor no lo voy a decir. Decí lo que quieras, decí lo que quieras, acá estamos, acá no pasa nada. Somos Si los se que ofenden, spameamos, mala suerte. somos los que spameamos la red según algunos. No es cierto. No, realmente lo que son los ordinales, lo que son los ordinales es básicamente lo que estamos haciendo es tomar los satoshis y guardar información dentro de los satoshis. Entonces, con ello pueden ser imágenes, texto, video, etcétera. Entonces, un nuevo protocolo para poder hacerlo que se deriva de sí, justamente de esta idea
de guardar información digital en línea. Entonces, por ejemplo, los NFTs de hecho, irónicamente, cuando me metí más profundamente fue con los NFTs en el 2020, más o menos, aunque ya estaba como en cripto, pero pues una cosa me llevó a la otra. Entonces, NFTs fue como que, oh, no manches. Ya cuando empieza a evolucionar todo y aparecen los ordinals, por eso es que estoy trabajando con Nextdoor, porque yo creo que al mes que salieron los ordinals, me empecé a meter así como persona de grandes proporciones en tobogán, así como con toda. Entonces me empecé a meter mucho. Entonces, bueno, la idea es básicamente eso, ¿no? Como guardar información para siempre en la cadena que realmente es segura. O sea, y yo me puse a pensar en ese tiempo. De hecho, mi imagen, mi PFP de la Supergirl, fue mi primer ordinal. Yo lo escribí. Entonces, así como creo que al mes o mes y medio más o menos. Entonces, bueno, básicamente lo que quiere hacer un ordinal es guardar la información dentro de Bitcoin, ¿no? Dentro de los satoshis. ¿Y por qué esto se diferencia de los NFTs? La mayoría de los NFTs, no puedo decir que todos, pero la mayoría de los NFTs en realidad es el hash, lo que está diciendo, esta imagen le pertenece a esta dirección y solamente básicamente es el hash lo que está diciendo, bueno, esto te pertenece, pero en realidad la imagen, el PFP está guardado en un tercero, en IPF, no sé, incluso a veces en los servidores de Amazon, no sé. Pero ¿qué pasa si se cae esa vaina, no? Entonces, cuando salen los ordinals, para mí fue como que, ajá, o sea que yo puedo guardar información para siempre en Bitcoin. Entonces, para mí eso fue como que lo más guau, porque obviamente siempre sabía que Bitcoin es lo más importante y es la número uno. Y si yo voy a confiar información válida o información importante o quiero estar para siempre, lo voy a hacer dentro de Bitcoin. Entonces, ahí sí me fui como con toda dentro pensándolo de esa manera. Y como ya tengo este background de NFTs, pues cambié muchísimo. De hecho, me convertí un poco maxi en otro sentido, más como plataformista, no tan monetarista, pero al final del día todo regresa como para mí todo tiene que regresar a Bitcoin. No puedo hablar tan mal de las otras cadenas porque pues también estuve en otras cadenas, estoy trabajando en otras cadenas, pero al final del día creo que sí todo tiene que regresar a Bitcoin. Entonces, eso por el lado de los ordinals. Ahora las runes. Los runes fue justamente del mismo creador del protocolo de Ordinals, Casey Rudolph, quien creó esta idea de hacer tokens dentro de Bitcoin. Aunque ya había antes con los BRC20, ellos estaban utilizando más el protocolo de Ordinals, ¿no? Entonces, se cambió un poquito y ahora es dentro de los UTXOs, básicamente se crean como tokens dentro de Bitcoin y es lo que le están llamando que en realidad son como meme coins dentro de Bitcoin. Entonces, eh, que sea lo mejor o lo peor, no sé, pero para mí lo importante es que al final del día no estamos saliéndonos de Bitcoin y estamos también pues aportando, pagando a los mineros, que eso creo que es lo que al final del día a todos nos interesa, pagarle a los mineros para que esto siga funcionando, ¿no? Entonces, esa es como la idea súper general. Por un lado será guardar información para siempre dentro de Bitcoin, incluso no censurable, porque puedes incluso hacer un website. De hecho, eso lo hizo el Felipe de Sati. Creó una manera de hacer un website totalmente descentralizado dentro de Bitcoin. Y, o sea, imagínate en lugares donde hay censura hacia la información, pues no, si está en Bitcoin no va a ser censurado. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la idea de la biblioteca de Alejandría. Para mí esto es lo más importante, más allá de las imágenes, porque yo sé que muchos especulan con las imágenes, y pues sí, yo también obviamente he comprado, porque sí, obviamente quiero tener más Bitcoin, pero este sentido de que podemos guardar la información como humanidad. Si yo voy a guardar digitalmente algo para siempre, ¿dónde lo voy a hacer? No puedo confiar en los servidores centralizados. Pues ¿dónde lo voy a guardar, no? Dentro de Bitcoin, que es lo que sé que es descentralizado, es inmutable, bueno, y todas las características que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, eso en súper resumen. Claro, sí, lo de los ordinals, lo de las runes, me acuerdo que fue todo un tema que se estaba hablando cuando fue el halving para una forma de que los mineros ganen más plata, porque, claro, los mineros son los responsables de mantener la red segura. Está Ujú. bien que está el difficulty adjustment y todo eso, que bueno, pero que era con las runes, era como que, bueno, vamos a darle más dinero a los mineros, pero por el otro lado estaban los maxis que decían, ahora van a ser shitcoins en Bitcoin y hubo toda una movida. ¿Vos cómo, porque me imagino que en el mundo de Bitcoin vas a tener, ejemplo, hay gente que está diciendo hoy día que MicroStrategy y las empresas que hacen Treasury son shitcoins. Entonces,
el universo de Bitcoin da para todo y yo creo que todo hay que tomarlo con pinzas. No hay que ser ni extremadamente absolutista sobre una cosa, ni yo como digo siempre, nosotros argentinos tenemos una frase que es, yo soy loco, pero no como vidrio. Yo soy maxi, ultra maxi, pero no como vidrio. Entiendo que estas cosas tienen que existir. ¿Cómo lidias vos cuando alguien critica las runes o, por ejemplo, los ordinals de que sí están spameando, haciendo el Bitcoin más lento o ¿cómo se llaman? Los fees son mucho más altos? ¿Cómo das tu feedback a eso? Por un lado, depende de quién lo diga, ¿no? Si lo dicen con la intención de joder, pues me lo tomo a gracia y nomás me río y digo, ay, sí, somos los spameros, los grafiteros, pues, de Bitcoin. Lo tomo a gracia, ¿no? Pero si es alguien realmente que quiere tener una conversación como esta, hay una frase que se la atribuyen a Aristóteles, pero no es seguro, que dice que la señal de una mente educada es la capacidad de divertirse con un pensamiento que es diferente como a lo que cree o a lo que piensa sin adaptarlo, ¿no? Entonces, para mí es importante entender diferentes perspectivas y saber, ok, ¿por qué los ultramaxis odian los ordinals, odian rules, etcétera, ¿no? Como que entenderlo, ¿no? Y por otro lado, los que sí quieren desarrollar, impulsar Bitcoin o los que se están yendo al otro espectro, em, cuáles son sus dos lados y casi siempre trato de estar como en el medio. Irónicamente, lo que estaba diciendo hace un momento es cierto. Si te pones a pensar, las personas que quieran que han venido gracias a los ordinals, gracias a los runes, han querido empezar a desarrollar dentro de qué, dentro de Bitcoin. Entonces mi pregunta a veces es, ¿qué prefieres? ¿Que desarrollen en otra cadena? ¿O cómo? Entonces, estás diciendo que prefieres, no que las shitcoins no, pero prefieres entonces que se desarrollen dentro de otras cadenas. Entonces, como que eso para mí no, como que no cuadra. Pero entiendo que también el ser humano, cuando son absolutistas, bueno, eso ya tiene que ver a nivel cognitivo, es mucho más como tener una estructura cerrada y decir esto es que cuestionarte y decir y por qué no, ¿no? Entonces, para mí más bien, por un lado, dependiendo de quién me lo diga, estar en cripto es saber que aquí este es el Wild West. Entonces, por un lado, ya me lo tomo a gracia de, sí, somos los spameros, pero pues bueno, estamos ayudando a la red, ¿no? O prefieres que me vaya a otra cadena a desarrollar allá, o digo, ¿no? O le pago entonces a otras cosas, a otras cadenas, otros fees. Mm, Eso no ayuda a beneficiar a Bitcoin al final del día, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Por un lado entender. También soy, bueno, algo que no menciono mucho ya, pero tengo un background en educación, tengo una maestría en educación, o sea, yo era maestra en universidades, trabajaba, no era maestra en la UNAM, pero trabajaba como diseñadora curricular en la UNAM, que es una de las mejores universidades de Latinoamérica, para aquellos que no sepan, y la mejor de México, aunque algunos digan que es el TEC, pero no es la UNAM. Pero bueno, aquí el punto es que para mí escuchar y entender diferentes puntos de vista es algo como muy natural para mí. Incluso cuando estaba en la iglesia trabajando, tienes que escuchar mucha gente que cree en Dios y que no cree en Dios. Entonces, como que estos absolutos estoy como muy familiarizada y por lo general trato de no tomármelo a personal y ya como que aprendes a simplemente a escuchar y a diferenciar cuándo tengo que responder y cuándo simplemente visto. Aparte yo creo que el debate, sobre todo con estas nuevas tecnologías y con Bitcoin, que es nuevo, tiene 16 años, mientras que se haga con respeto, mientras que se haga sabiendo lo que estás hablando, porque yo puedo decir cosas de los ordinals y las runes, pero no soy un experto en ordinals y en runes. Creo que el debate ayuda a hacer las cosas mejor, a Ujú. que todo crezca mejor. A mí, por ejemplo, me pasa con el tema de las treasury companies, que yo tengo un background de economía, yo también fui profesor en la facultad, así que tengo un background de docente, me encanta enseñar, y eso es el escuchar, te hace aprender muchísimo más que ir al libro y leer. Y lo que te decía, mucha gente plantea que hay todo ¿cómo se llama esto? Un debate muy grande respecto, y hay posturas muy absolutistas con las Treasury Company. Entonces yo con mi background de analizar estas cosas y demás, yo digo, sí, perfecto, no estás comprando Bitcoin. MicroStrategy, Saylor tiene 600.000 Bitcoin hoy día, no es bueno que una persona tenga tantos Bitcoin. Por otro lado, Bitcoin no te pide permiso para entrar y para salir, entonces
todos tenemos el mismo derecho a tener la cantidad de Bitcoin que queramos. Y por otro lado, lo que hace eso es que mucha gente, como bien vos dijiste, muchos artistas, desarrolladores, llegaron a Bitcoin por el lado de los ordinals, que de otra forma hubieran terminado haciendo NFTs en alguna otra cadena. Yo con el tema de las Treasury Company digo lo mismo. Hay mucha gente que no se va a aprender las palabras, no le podés forzar a hacer la autocustodia y demás. Entonces no quiere lidiar con eso, pero quiere estar expuesto a Bitcoin. Entonces entra por ese lado. Y probablemente mucha gente que entra por ese lado, después le termine, no sé, termine yendo por rabbit hole y se termina siendo Bitcoiner. Entonces, yo creo que como decís vos, no hay que tomar posturas absolutistas y no hay que... hay que estar abierto a la crítica y hay que escuchar. Eso es una cosa fundamental y es algo que me pasa, ese que ahora estoy hablando un poco más, desde que hago el podcast. Escuché tanta gente, mi amigo, mi socio, la otra persona detrás del Bitcoin Libertaria me dice, vos tenés un problema para el podcast porque no escuchás, vas a aprender a escuchar. Y escuché tanta gente, tantas distintas posturas que siempre vas aprendiendo mucho. Y te quería preguntar otra vez respecto de los ordinals y cómo está el ecosistema de ordinals en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves a nivel global? Porque ya te digo, yo no toco no soy tan experto en eso, entonces quisiera saber cómo es a nivel global y sobre todo en Latinoamérica. Empezamos por lo global. Hay comunidades muy fuertes que realmente tienen este sentido de identidad Bitcoiner, pero generar como comunidad, que ya se genera comunidad siendo Bitcoiner, ¿no? Como Bitcoin, ¿no? Sí, pero ¿qué más? Como creo que los Ordinals le ha dado como esa parte de fan, de divertido, de sigo estando en Bitcoin, pero tengo mi Ordinal que representa mi comunidad. Por ejemplo, los Puppets, que tienen como este sentido de rebeldía, de valemadrismo, pero pues son muy chistosos como esta narrativa, ¿no? Entonces se crea un mundo dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces hay muchas comunidades de ese estilo que están creciendo. Por ejemplo, una que de hecho es uno de mis ordinals favoritos, que es un OMB, Ordinals MaxiBit, que lo que están haciendo es generar, te mandan un minero a tu casa, el Bitax, y pues empiezas a minar, ¿no? Entonces, porque tú holdeas ese ordinal, básicamente puedes participar en rifas y te mandan el miner a tu casa, porque lo que se quiere es descentralizar también la minería, ¿no? Que esa es otra discusión, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades muy fuertes dentro de ordinals que no sean tan populares como, no sé, los Bored Apes o las vainas de otras cadenas. Eso habla de que los bitcoiners no deberían estar apoyando más bien las colecciones que están promoviendo el crecimiento de Bitcoin. Yo nomás digo, ¿no? O sea, no te gusta uno, pero no apoyas el que está en tu casa, pues no entiendo. Pero bueno, entonces, con respecto a nivel global, hay mucha impulso a desarrollar. Hay otros que se llaman los Pixanillas, que también han desarrollado incluso juegos dentro de Bitcoin, como que cada uno tiene un enfoque, es como una pequeña islita, cada mundo tiene su propio idiosincrasias y sus cosas específicas. Entonces hay mucho en global. Ahora, hacia Latinoamérica, bueno, y también muy buenos artistas también, por cierto. Ahora sí, a Latinoamérica, claro que es muy nicho, pero sí hay una comunidad grande que sí está creciendo. Sobre todo he visto artistas que justamente para eso hice la colección, bueno, ayudé a generar la colección de los 10 artistas dentro de Ordinals, que elegimos a 10 artistas latinos para que estaban en otras cadenas. Le dijimos, oigan, ¿saben qué? Venga, los apoyamos, les ayudamos a hacer promoción. Lanzamos la colección dentro del evento que hice hace un año y la mayoría hicieron sold out. Entonces, incluso hay algunos que todavía creo que hay algunas piezas. Entonces, si quieres apoyar a algún artista latino desarrollando dentro de Bitcoin, hay formas. Pero bueno, entonces se está creciendo, se está desarrollando con los ordinales, que es cuando empezamos a hacer el Spaces en X, literalmente hace más de 2 años. Empezamos a crecer la comunidad de los ordinales, así que un gran shout out a los ordinales, que es la comunidad que está desarrollando dentro de Ordinals y dentro de Bitcoin en Latinoamérica. Entonces, es mucho más pequeña, es verdad, es mucho más pequeña, pero creo que tiene que ver mucho con qué es lo que pasa en Latinoamérica. La mayoría, hay fuerte en Brasil. Brasil sí es una comunidad mucho más grande, pero más hacia runs que hacia ordinals per se. Pero sí hay, pero hay talento, pero falta apoyarlo. Entonces creo que es eso, es algo un poco retante porque, bueno, obviamente tienes que entender cómo
incluso dentro de Latinoamérica es diferente alguien en Argentina utilizando cripto o Bitcoin que alguien en México, ¿no? Debido a las condiciones que han pasado en el pasado. Uno lo utiliza más para protegerse, bueno, es un momento de la inflación, y otros lo utilizan más porque quiero acumular riqueza o quiero tener más dinero. Entonces, obviamente los ordinals ya es muy nicho y pues no todos tienen la posibilidad de arriesgar $50, $100, porque pues si nos vamos al contexto latino, pues $100 sí puede ser harto para alguien, ¿no? Entonces es cuestión de más bien de entender cómo podemos hacer crecer el ecosistema y pues bueno, está creciendo, faltan para Latinoamérica, falta mucho, yo creo, pero los que están dentro son así súper como tú, súper metidos con todo, muchos argentinos. En México también hay una comunidad, pues los otros dos ordinales son mexicanos. Yo soy colombiana, pero hablo un poco mexicana porque vivo acá hace mucho tiempo, pero soy colombiana. Entonces, sí, ese sería como el gran panorama en general. Decís una palabra mágica que dicen los colombianos que es las vainas. Así que, o sea, si decís las vainas, eso es como para nosotros boludo, o sea, Ah, sí, o sí, che, sí. pero, ¿y a vos qué te parece el tema de por qué no está tan desarrollado el mercado de ordinales, probablemente a nivel global? Porque no se habla mucho. Ejemplo, las conferencias de Bitcoin, ahora viene la conferencia en Hong Kong, y nadie habla de ordinales. Hablan de Bitcoin, de regulación, de ¿por qué no se habla? Vos decís que es por un tema de falta de información, falta de educación, falta de dinero, o porque desde las altas esferas de los maxis están tapando el ecosistema de los ordinals. Sí, yo creo que es una combinación de varios factores, de justamente que viene en Hong Kong, Exverse, estamos teniendo un evento que se llama BTC Summit, y bueno, ahí sí hablamos de Ordinal, pero sí creo que esta vaina de tapar, creo que sí tiene que ver con los maxis, y yo creo que al final del día se están tirando un balazo en el propio pie, porque de nuevo, ¿quieres que entonces desarrollemos dentro de otras cadenas o quieres que no hayan fees? Hemos ayudado muchísimo a los fees hacia los mineros, entonces no entiendo, ¿no? Incluso hemos visto últimamente que los ordinals pues están como estaban hacia la baja. No había ni siquiera tantas transacciones dentro de Bitcoin, ¿no? Y eso pues no les conviene a los mineros. Entonces, a ver, ¿cómo? Yo creo que cuando tienes que entender que aunque no te guste algo, tienes que ver lo que sí beneficia, ¿no? Lo que sí puede traer, ¿no? Y decir, oye, chance si yo sigo apoyando esto, por lo menos que la gente sepa y que la gente decía, porque creo que eso también es uno de los principios de Bitcoin, que cada quien haga lo que quiera con la cadena, es permissionless. Entonces, si tú estás tomando una postura de censura, ¿realmente has entendido Bitcoin? Digo yo, no sé, lo tiro allá. Puede que a mí no me... De nuevo, vuelvo a la frase que te estaba diciendo bueno, que se le atribuye a Aristóteles. Puede que a mí no me gustan, pero ¿por qué lo tengo que ocultar? ¿Qué es lo que le tengo miedo? Si yo no le tengo miedo, entonces ¿por qué lo tengo que ocultar, no? Entonces, sí creo que hay un sentido de rechazo, pero últimamente sí creo que hay más apertura, tal vez porque pues a los mineros sí les conviene que hayan órdenes, que hayan estos ecosistemas, este desarrollo dentro de Bitcoin, que creo que es importante pues de apoyar, ¿no? Entonces, sí no creo que tenga tanto apoyo, pero pues creo que es un reto que tenemos aquellos que estamos trabajando dentro de Bitcoin, de tal vez no ser tan cerrados, porque el ser cerrado tal vez estás tirándote de nuevo un tiro en el pie. Pero bueno, sí, pero de todos modos, sí hay un crecimiento, o sea, sí, no es como que seamos solo tres changos, no, sí, o sea, sí hay una comunidad grande, sí hay, solo que no es ahorita, no hemos explotado, por ejemplo, como el boom de los NFTs, pero justamente en este tiempo yo creo que esta semana acaba de subir el mercado de los ordinales, entonces, ahorita que los NFTs están volviendo a crecer, los ordinales están como que teniendo atención, y yo espero que algún día, aunque los CryptoPunks me gustan, creo que esa es la única colección, aunque sí tengo otros NFTs en las otras cadenas, creo que los CryptoPunks son interesantes, pero espero que algún día sea una colección dentro de Bitcoin per se la que tenga toda la atención y todo el foco. Acá nosotros, yo en donde tenemos la oficina, hay toda una movida, porque estaba Nimo Cabranza ahí, hay toda una movida de NFTs y de cripto. Y siempre que vamos a almorzar, hay un lugar que están los NFTs del Bored Ape,
Y yo Ah, digo, mirá, están esto con este scam de los NFTs. Pero en una época cuando yo me acuerdo, igual yo tenía, a ver, yo no voy a mentir, yo tengo mi pasado, habíamos creado un sitio para tradear NFTs, que después justo cuando fue todo el boom de los NFTs, yo me acuerdo que acá en Hong Kong se hacía una vez por mes, era el Crypto Drinks, donde iban a un bar y se hablaba mucho, y me acuerdo que estaban el boom, todo el mundo hablando del NFT, todo el mundo hablando del NFT, pero claramente, claro, es diferente el concepto, como decís vos, el NFT simplemente es un hash que te determina que vos sos dueño de tal cosa. Ahora, el ordinal vos lo tenés directamente dentro de Bitcoin descentralizado y en teoría respeta el ethos de Bitcoin. Y como vos decís, es permissionless. Bitcoin no tenés que preguntar, no tenés que pedir permiso, solamente vos venís, desarrollás y nadie te puede decir nada. Y respecto de los ordinals, ¿vos creés, así como decís que muchos artistas llegaron a Bitcoin por los ordinals, crees que puede también empezar a despertar más adopción entre la gente? Porque de repente alguien que no entiende Bitcoin puede entrar con esto, que puede ser, como decir, comprar una pieza de arte y tenerlo ahí, puede despertar más adopción. claro que sí, o sea, un buen ejemplo son los artistas que he traído. Incluso algunos de ellos siguieron haciendo colecciones, ya son artistas verificados, y son personas que están hablando al mainstream. Por ejemplo, una de ellas, que de hecho la tengo en mis NFTs favoritos, es Superama. Superama hizo Sold Out con la colección que hicimos, también estuvo en lo de las naciones, y ella ha trabajado con Meta y con grandes marcas normales. Y incluso hace poco sacó su colección y estaba, o sea, estaba promocionando marcas normales. Ahora imagínate el impacto que esa mujer puede tener hablando de Bitcoin y siempre está diciendo, ay, no, yo sí he promocionado ahora Bitcoin y no sé qué. Eso la ha hecho ella meterse dentro del ecosistema sin ser una Bitcoiner maxi de solamente voy a tener Bitcoin. Y tal vez incluso sus primeras exposiciones a Bitcoin ha sido los ordinals, no siendo ella, pero tal vez de otros artistas sí ha sido así, ¿no? Entonces, así es la historia, ¿no? De saber, oiga, mi arte, incluso yo como, si yo fuera artista, eh, si yo quiero guardar mis piezas porque son valiosas, ¿por qué las voy a guardar mis piezas más importantes en algo que ni siquiera estoy segura que que el servidor va a estar para siempre? Digo yo. Porque no lo guardo donde sí estoy, al menos que haya un apocalipsis, no sé, se acabó el universo, porque no lo guardo en algo que sí realmente va a estar para siempre, ¿no? Entonces, incluso como artista, pues yo también diría, sabes que voy a guardar mis piezas más importantes dentro de Bitcoin. Y que eso me lo dijo uno de los artistas. Yo estaba en todas las cadenas, pero realmente lo único que me da la seguridad es Bitcoin. Es como que lo que más tiene sentido. Ahora, pues toca apoyar a los artistas también, ¿no? O sea, yo prefiero que ellos vengan y inscriban y que busquen, porque incluso obviamente para los artistas, Bitcoin es complejo. O sea, inscribir es complejo porque no es, ay, simplemente imagen. Pago y ya, vámonos. Pues sí, porque no tiene la complejidad ni justamente la seguridad que tiene Bitcoin. Te toca guardarlo en un servidor externo que ni siquiera realmente tengo la imagen. ¿Qué pasa si los servidores se caen? Y eso ya lo hemos visto. Hay muchas colecciones que ya ni siquiera en OpenSea se ve porque la imagen, porque ya se acabó. Por ahí tengo yo uno de esos. Entonces, yo como artista, yo prefiero que vengan y lo hagan en Bitcoin o no sé, que se haga aquí, que vayan y experimenten en otro lado, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de entender y de ser, tal vez, puede, de nuevo, puede que no me gustan, pero yo quiero que haya más adopción. Y los artistas, yo me he dado cuenta, los artistas tienen mucho poder. ¿Por qué crees que hay tantos NFTs? Porque no todos son colecciones, no todos son comunidades. Hay muchos NFTs porque hay muchos artistas desarrollando como NFT y que yo creo que son los artistas los que han mantenido el mercado de los NFTs vivos, ¿no? Entonces, yo quiero eso, verlo dentro de Bitcoin, ¿no? O sea, yo prefiero que lo hagan acá al final del día. Y pues sí, yo creo que es eso. Sí creo que es una manera, no digo que la única, pero sí creo que es una manera interesante de atraer, de todos los caminos llevan a Bitcoin. Exactamente, todos los caminos llevan a Bitcoin y lo mismo, es verdad. Preferible que antes de que estén en otra eh, cadena haciendo NFTs y esas cosas, que vengan a Bitcoin. Como decís vos, no es fácil. Nosotros lo hemos intentado cuando fue todo el tema de los ordinals y demás. Queríamos intentar de mandar un JPG y fue todo un bardo. Nos bajamos. Aparte, justo en esa época estaba el boom y los costos de transacción eran una fortuna. Entonces, claramente no, Sí, sí, nos es caro. bajamos de eso
quisimos experimentar con eso, pero no, dijimos out. ¿Y cómo lo ves al futuro de los ordinals y de los ordinals y de las runes en Bitcoin? ¿Lo ves? Me imagino que lo verás que va a crecer, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Yo creo que tiene que evolucionar en el sentido de hacerlo más fácil y accesible hacia las personas. Creo que para eso plataformas como Trio o Gama lo han hecho sencillo para los artistas, pero sí creo que tiene que evolucionar. Sí creo que las comunidades se tienen que fortalecer mucho más que, no sé, que los Bored Apes, digo yo. Em, pero pues eso al final del día sí va a depender de cómo desarrolle cada comunidad. Sí tengo como esperanzas en el futuro del arte en Bitcoin. Y en arte puede ser muchos sentidos, desde el texto de los poetas hasta música, video, etcétera, que obviamente sé que toma muchísima información dentro de la cadena, pero bueno, por lo mismo hay más pagos hacia los mineros. Las runas, creo que el concepto de saber que puedan haber como tokens dentro de Bitcoin es interesante. Por ejemplo, Liquidium, que es la plataforma donde haces préstamo o pides prestado con colateral de Ordinal. Ellos tienen su token como run y pues creo que pagas los fees con eso. Entonces, como ese tipo de aplicaciones que son nativas, literalmente son dentro de Bitcoin nativas, tienen que evolucionar. Lo que sí le veo que tal vez es el reto es hacerlo fácil para los demás, que justamente aquí es donde entra Expert y antes de trabajar en Expert, yo era usuaria de Expert, entonces para mí Expert lo hizo mucho más fácil para todos, o sea, porque los UX de muchas billeteras era complejo, lo que dices era difícil, cuando yo incluso, de hecho, mi ordinal yo lo perdí porque lo mandé a Sparrow y se me perdió bueno, eso fue mi culpa, se me perdió extravié mis frases, entonces valió madres mi PSP, bueno, mi ordinal. Pero justamente Sparrow es genial, solo es compleja, o sea, tienes que pensar en el usuario normal, ¿no? Que no se va a sentar como yo, a ver, venga y entiendo que es esta vaina, que el UTXO, que la vaina, no. Entonces creo que tenemos que hacerlo fácil y es aquí donde me gusta mucho y creo que es una misión incluso combinada con lo personal de hacerlo fácil para todo el mundo, ¿no? Entonces, y eso es lo que, por ejemplo, queremos hacer con el API que Expert está trayendo para desarrolladores, con hacer la billetera fácil para comprarla, para venderla, para holdearlos incluso. Entonces, se trata un poco de qué tan fácil lo vamos a hacer para las personas normales y sobre todo también cómo lo conectamos al día a día. Algo que hicieron muy bien los Pudgy Penguins, que es esta colección de NFTs que, bueno, todo el mundo ya está hablando de ellos, hicieron muy bien, fue conectar con el mainstream. Plushies, GIFs, incluso gente, mi mamá a veces me manda incluso stickers de los PG Penguins, y I'm like, mi mamá es como, ma, ¿cómo sabes de los PG Penguins? Ella no sabe, pero ella los está utilizando, pero tomamos eso, genera en el consciente colectivo, pues una referencia que nosotros sabemos que está conectado a Web3 y todo lo que tiene, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver eso dentro de Bitcoin, ¿no? No solamente Bitcoin, pero decir, oh, hay un mundo dentro de Bitcoin. Entonces, bueno, no sé si me fui por la tangente, pero esa sería como mi postura. Perfecto. Y ya que hablaste de Exverse y de todo lo que es el DeFi en Bitcoin, Exverse se posiciona como the home of Bitcoin Fi. ¿Por qué es esencial para usuarios nuevos de DeFi sobre Bitcoin la wallet Exverse? Porque lo hacemos fácil y sencillo, no es tan complicado. Estamos buscando la manera que con solamente tu celular puedas acceder al mundo de Bitcoin Fi sí, justamente, sí, tratando de quitarle todas las barreras o las dificultades que las personas pues pueden tener, porque Bitcoin al final del día es complejo, o sea, yo no termino de aprender ni creo que termine de aprender durante mucho tiempo, tampoco llevo tantos años estudiando la profundidad y creo que me falta muchísimo para aprender y yo estoy aquí casi como dices 24/7, o sea, ahora no voy a esperar es una persona que tiene una tiendita no sé, de tacos, ¿no? Entonces, cuando le hacemos el hogar, también es the home, ¿no? ¿Qué es el home? ¿Qué representa home? Comodidad, tranquilidad, es cómodo, es fácil, es sencillo, me siento a gusto, dirían los mexicanos, me siento cómoda. Y en ese sentido, no solamente home es una palabra random, también es lo que implica, ¿no? La casa donde podemos
¿Dónde están quién? Todos los que pertenecemos a esta familia que se llama Bitcoin, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es lo que queremos posicionar. Estamos evolucionando de hacer la billetera, que son importantes las billeteras, que obviamente la billetera es muy esencial, pero también es la casa para aquellos que quieran venir a construir. Yo pienso como si fuera la familia Bitcoin, y viene a ser como, literalmente, hay que imaginarlo, la casita donde unos vienen, ok, unos quieren poner un cuadrito acá, otros quieren pintar las paredes, otros simplemente quieren estar sentados y tener su Bitcoin tranquilamente, otros quieren jugar dentro de la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Expert se va a posicionar como, digamos, MetaMask, lo que fue para Ethereum, Phantom para Solana, y pues, ¿cuál es esa billetera? Yo sé que hay muchas billeteras también en Bitcoin que han sido buenas, pero Expert creo que está trayendo em, esa casa para Bitcoin, ¿no? Y hemos visto el crecimiento, más de 1,5 millones de usuarios en menos de que 3 años, porque justamente tratamos de hacer ser neutros, entender todos los espectros que hay dentro de los Bitcoiners. Claro, yo creo que lo más importante y lo que estabas nombrando antes y lo que nombras ahora es hacer las cosas fácil, porque la fase de adopción que se viene ahora es gente que probablemente no tenga ganas de estudiar Bitcoin como nosotros y como decís vos y como lo dice Sailor, nunca vas a terminar de aprender sobre Bitcoin. Yo, por ejemplo, terminé de leer el libro de Lynn Alden que habla de dinero, después al final habla todo el tema de derechos humanos, que no lo habían tocado otros libros, y ahora estoy leyendo otro de Jason Lowry que habla de Bitcoin como una estrategia de seguridad. O sea, todas las distintas facetas de Bitcoin no las vas a poder aprender. Por eso, a la gente que viene nueva, lo que le tenés que hacer es como mandar, siempre ponen el ejemplo del email. Yo te mando un email a vos o me comunico, pues, ahora estamos hablando, hay un protocolo detrás de la comunicación que estamos haciendo que ninguno de nosotros dos tiene por qué saber a fondo ese protocolo. Probablemente hay mucha gente que lo sepa porque lo entienda, porque le gusta, porque son los early adopters. Pero en Bitcoin pasa lo mismo. La gente que viene ahora no le va a interesar quizá correr un nodo o el tema de la privacidad y todas esas cosas. Simplemente lo quiere para otra aplicación, entonces hay que hacerlo fácil para que no le pase lo que te pasó a vos, que perdiste tu ordinal. Y Bitcoin con ella. Bitcoin, a full, eso es lo peor, que ese es el tema de todos esos temas que tiene Bitcoin que lo hacen difícil para el ojo no entrenado. Después cuando vos estás adentro te das cuenta que no es tan difícil como parecía, pero también llevan horas de vuelo y por eso yo creo que el desafío de las aplicaciones, de los creadores, de la gente que estamos haciendo podcast o escribiendo en Twitter o en las redes sociales, de hacer todo fácil, entendible y que no sea que estamos hablando entre nosotros como si fuera en un campamento y sí, qué lindo que es Bitcoin y no dejamos entrar al de afuera. Y antes, cuando arrancamos hablaste de la integración de Starknet a Xverse y que lo convierte en una gateway para Lightning 2. ¿Cómo es esta colaboración? ¿Cómo acelera el DeFi en Bitcoin y qué beneficia sobre todo a los usuarios de Latinoamérica? Creo que obviamente fue un poco controversial, incluso en los ordinarios estuvimos hablando de eso. Eso me pusieron incluso a ponerme a estudiar Starknet mucho más a profundidad. Pero lo que básicamente quiere hacer Starknet es convertirse en una L2 dentro de Bitcoin, empezar a desarrollar capacidades que ahorita no están posibles y que se están esperando con la aprobación de OPCAT. Pero incluso si no se llega a aprobar, ellos están buscando la manera de que capacidades como smart contract a su estilo puedan ser posibles, como están buscando realmente, para ponerlo sencillo, quieren realmente desarrollar dentro de Bitcoin. Ya fueron como eso para Ethereum, ahora quieren hacerlo dentro de Bitcoin. Entonces, obviamente con esa alianza, nosotros que entendemos realmente Bitcoin, que estamos trabajando dentro de Bitcoin, pues obviamente es una buena alianza para que desarrolladores, pues, utilizando los protocolos que hagan Starknet, pues, lo hagan fácil. Y ahora, ¿cómo implica eso para Latinoamérica? No tengo mi computadora aquí donde tengo todos mis links, etcétera, pero una de las maneras es que ellos quieren hacer que sea sencillo para las economías emergentes, para las personas que no tienen gran capacidad económica para hacer grandes transacciones, pero que sí que quieren estar dentro del acceso a Bitcoin y hacerlo sencillo.
pues quieren hacerlo. Entonces, lo que quiere Experts, obviamente si te das cuenta, tenemos incluso incorporado Stacks y otros protocolos, vienen Bob, etcétera. ¿Por qué? Porque más allá de pelearnos, decir, ay, no, ustedes no van a desarrollar en bla, 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 es una L2, es como que hagámoslo entonces sencillo para los que quieren desarrollar, porque al final del día todos están impulsando Bitcoin. Entonces, hagámoslo sencillo para ellos y démosles las herramientas para que no hagan un desmadre. Justamente, o sea, pues sabes que mejor hagámoslo sencillo para que no vengan a hacer un desmadre y pues le realmente pues afecten a otros, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Starknet también, como hacerlo sencillo y ellos buscan realmente targetear bueno, targetear, esa palabra es un spanglish, enfocarse o apuntar hacia las personas que no tienen gran capacidad, pero darle una alternativa, ¿no? Entonces, pues de nuevo, Egbert lo que quiere hacer es ese home que acepta a todos, a los primos, a los tíos, a los nietos, a los abuelos, a los amigos, a los que vienen así como, ¿sabes qué? Venga, yo quiero ser parte de la familia, pero no sé, adoptarlos, no sé. Creo que es una buena analogía la parte de la casa, del hogar. Claramente, es una gran analogía porque como decís vos, unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra, pero todos formamos parte de un mismo ecosistema, de una misma familia, y al final del día todos queremos lo mejor para Bitcoin y queremos que sea, al menos mi perspectiva, que sea cada vez masivo y que alcance a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y qué servicios de DeFi tiene la Exverse, la wallet? ¿Podés hacer lending o esas cosas o todavía no? Nativamente dentro de la billetera hacer lending no se puede, pero dentro del explorador que sí tiene la billetera, puedes conectarte a Liquidium, que sí está dentro de la billetera. Bueno, o sea, como estoy hablando ahorita como celular, como extensión, pues simplemente conectas la billetera y pues sí puedes hacerlo. Por ejemplo, Liquidium es un buen ejemplo, hay otros que también vienen por ahí, pero si la idea es que eventualmente todo sea básicamente en el celular, chic, clic, clic, un dos clic, como estamos acostumbrados en el banco y listo, vámonos. Una de las cosas que sí ya tenemos incluidas es hacer staking de stacks para recibir recompensas en Bitcoin. Y eso literalmente lo puedes hacer ya con tu celular. Y pues bueno, también tenemos ahorita incorporado Bob, que también puedes hacer staking, utilizar esto dentro de Expert, pero ahí ya es más como extensión, pero muchas de las cosas, de las capacidades que vienen en extensión vienen a celular, pero un poquito casi siempre después. Pero si quieres hacerlo dentro de tu celular, sí lo puedes hacer dentro del explorador, solo nativamente todavía no está, pero sí se puede. Entonces, de hecho, estamos desarrollando algo que se llama Exverse Earn, que básicamente son todos los proyectos DeFi, y por ahí se vienen otros que no los puedo decir, pero vienen bastantes y de hecho, muy pronto, como en un mes, más o menos, uno, y luego viene otro. Entonces, sí, ahorita en este momento que lo puedes hacer con tu extensión, pues sí, Bob, Stacks y otros por ahí que se vienen. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir y bueno, de última lo veremos, a ver si la gente de Exverse nos invita al Summit, a la gente de Bitcoin Libertarian, Claro que sí. que estamos en Hong Kong, estamos en la misma ciudad y probablemente quizás estemos en el mismo edificio. Así que nada, y te quería preguntar, ¿la billetera, la wallet esta es custodial o no custodial? Es autocustodiada y es open source. Entonces, lo tuyo, es tu Bitcoin, justamente. Y eso es algo que también olvidé mencionar, que es muy importante. Nosotros no tenemos custodia de tus assets y lo que queremos hacer es que con la autocustodia tú puedas integrarte a todos estos protocolos. Obviamente ahorita hay muchas limitaciones, etcétera, pero por lo menos que tú sepas que ese Bitcoin que tú tienes ahí es tuyo. Ya como tú interactúes con los otros protocolos y los términos de otros protocolos, bueno, ahí ya va a depender de ti si quieres o no, pero es autocustodiada totalmente. Perfecto. ¿Y en Latinoamérica hay mucha gente usando Exverse o es más gente de público de idioma inglés u otras regiones? Sí, especialmente en Brasil. El mayor público en Latinoamérica es el brasilero, pero claramente, pues sí, la mayor cantidad de concentración está en Estados Unidos y algunos países europeos, pero Brasil le pone bastante peso al mercado en general. Entonces, sí, sí hay. Brasil yo estoy viendo que es un hub también muy fuerte de Es Bitcoin. De hecho, enorme. en primer lugar, porque es la economía más grande de Latinoamérica y tiene como casi 300 millones de habitantes. Aparte hicieron muy bien todo
que no nos pasa ahora en Argentina. Hicieron todo muy bien el tema de la automatización, de las líneas de montaje, de la industrialización automática y demás. Y también estoy viendo que hay empresas que ya están haciendo, están pensando al menos en hacer Treasury Strategy, si no me equivoco. Mm, no, Em, pues no estoy tan em, metida ahí para darte una respuesta, así que no quiero hacerlo agarrado, ni me la voy a inventar. Entonces, esa te la quedo viviendo, pero no me sorprendería, básicamente lo que quiero decir. No, no, yo lo que estaba viendo, creo que lo leí, porque, a ver, nosotros, y paso el chivo para los que nos quieran ver, todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Hong Kong, está en inglés, pero tenemos un especial de Bitcoin Treasury Strategy Companies, hablamos con nuestro amigo Marco de Italia sobre todos esos temas, y el otro día estaba leyendo en un artículo que hay una compañía de Brasil que creo que está hablando de eso. Aparte, bueno, hace un tiempo se habló que Brasil quería destinar un 5% de sus reservas en dólares a crear una reserva de Bitcoin. Entonces, yo creo que Brasil está fuerte en Es ese tema muy fuerte. y, y, Sí, y sí. Brasil, Y bueno, creo ahora que, que... disculpa, que te interrumpa, pero creo Sí, que sí. hay que mencionar aquí es la única, la razón por la que tal vez muchos no lo sabemos que somos hispanohablantes es por el idioma. Pero pues al final del día sí es una barrera enorme, pero cuando te metes a ese, de hecho estaba estudiando el portugués cuando estábamos trabajando con los de Excel Brasil, eh, pero cuando me metía, o sea, la idea que me dio de qué tan grande es ese mercado, o sea, es un potencial enorme y de hecho voy a retomar otra vez mis clases de portugués porque o sea, si tú quieres crecer realmente Brasil, es el mercado que tendrías. Yo empezaría por Brasil y luego me iría a otros los países hispanohablantes como para tener una estrategia enfocada. Y si fuera solo hispanohablantes, bueno, sería otra estrategia, pero si es para Latinoamérica, Brasil es un mercado muy muy, muy grande y de ahí pues nos vamos a Argentina, por supuesto, Colombia, México, Venezuela y bueno, igual el resto también de los países latinos, pero obviamente El Salvador. Pero, pues sí, interesante. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Eso lo tema para otro día, pero sí, de hecho, por ejemplo, la chica, no sé si la ubicás, a la chica que trabaja para Han3 con Aqua Wallet, Lorena, es una chica de Paraguay, Sí, sí, y sé quién es. ella, yo pensé que era brasilera, ella la tuve hace unas semanas en el podcast, y yo pensé que era brasilera porque mucho contenido que ella creaba era en portugués, y, y no, es paraguaya, pero habla en portugués. Igualmente el portugués, yo creo que, a ver, obviamente comunicarse a un nivel profesional es una cosa, pero entenderlo. Yo, por ejemplo, yo practico jiu-jitsu brasilero y sigo en Instagram un montón de atletas brasileros de jiu-jitsu, del UFC y todo eso, y leo en portugués y es entender, a ver, lo Sí, sí, entendés. O sí, sea, sí se entiende. obviamente, de ahí a dar una charla profesional es otra cosa y tenés que tomar clases sí o sí, Sí, claro. pero no es lo mismo que por ejemplo, acá, tratar de entender el chino Sí, no es otro otra. idioma más complejo. Pero no, sí, yo estoy escuchando que Brasil está tomando la posta en el tema Bitcoin. Eso es muy bueno para Latinoamérica. Y bueno, por lo menos ahora que a los brasileños les sacamos que Argentina es el mejor en el fútbol, que ellos sean los mejores en que sean los mejores en, no, la, que sean no, que sean los mejores en el Bitcoin. Yo los amo a los brasileños, hay una pica con el fútbol, pero verdaderamente, y vuelvo a repetir, tiene que ser la locomotora que impulse el desarrollo de Latinoamérica. Latinoamérica. De acuerdo. Cualquier cosa que Brasil tome, cualquier cosa que Brasil haga, el resto de los países sigue, y si Brasil toma la posta en el tema de Bitcoin, va a ser muy bueno no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, por el tamaño de Brasil, por el tamaño de la economía de Brasil, Ujú, es by far correcto. una de las más grandes del mundo. Y hablando un poquito de build on Bitcoin, desarrollar en Bitcoin, eh, ¿qué ventajas, si sabes el tema técnico, qué es lo bueno de la API de Xverse? ¿Y qué consejos le das a los builders nativos para apps en Ordinals, Runes y DeFi? Sí, es correcto que no soy técnica, pero sí puedo darte la respuesta. A cualquier persona que quiera desarrollar, digamos, un marketplace que necesite extraer data de órdenes, de runes o de Bitcoin, etcétera, puede desarrollar. Sí, lo que más se me ocurre ahorita fácilmente sería un marketplace, pero si vas a desarrollar dentro de Bitcoin y necesitas ese tipo de información, pues el API
realmente te va a permitir y darte las herramientas para desarrollarlo. Entonces, ahorita obviamente no puedo decir quiénes, pero hay un montón de personas que están queriendo desarrollar y están empezando a utilizar el API. Incluso no hemos hecho una mega promocional de API porque pues queremos que sean builders realmente que tengan como este compromiso de cómo puedo desarrollar dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, el mejor consejo que te puede decir, incluso tenemos un Discord para desarrolladores, entonces, solo que no está como tan abierto, tendrías que mandarme un mensaje para que te dé el link para el acceso. O incluso desde tu billetera puedes pedir, abres un ticket al soporte y le pides que te incluyan, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, arriésgate, ya te estamos dando las herramientas, ¿sabes bien? ¿Quieres construir el futuro? ¿Quieres construirlo dentro de Bitcoin? Bueno, nosotros te vamos a dar básicamente las herramientas para hacerlo sencillo y fácil. También tenemos Sats Connect, que bueno, esa es otra, que eso sí también está funcionando ahorita, que también es para desarrollar, utilizar la billetera y si la quieres pegar a tu sitio, etcétera, pues lo puedes hacer a través de Sats Connect, pero API, pues estamos enfocándonos ya como a desarrollar infraestructura dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, incluso un exchange que quiera aceptar runes y no tiene la infraestructura, se le puede dar básicamente eso. Y pues bueno, ahí sí como quien dice, ¿quieres construir? Pues manos a la obra. Si necesitas las herramientas, pues Exverse está ahí para hacer justamente ese hub, para darte las herramientas. Volvemos a la analogía de la casa. En la casa, el mamá y papá te van a dar el dinero o las vainas para que tú vayas y explores y saques, pongas el nombre en alto del apellido Bitcoiner. Perfecto. Bueno, y acá Lionel nos dice en el chat, se parece mucho a Punisher, a Punisher. No sé qué quiso decir. No tengo cosas técnicas. La verdad que yo de técnicas sé poco y nada, pero quizás si es una pregunta muy técnica, la puede rehacer. Y volviendo al tema de los ordinals, ¿es un espacio de X? ¿Es semanal? ¿Es cada cuánto lo hacen? ¿Y de qué temas tratan? ¿Solo de ordinals o de otras cosas relacionadas con Bitcoin? No, todo es relacionado con Bitcoin, empezó con los ordinales, pero siempre son noticias acerca de lo que está pasando en el ecosistema de Bitcoin, en el ecosistema de Ordinal, el ecosistema de Runes, las L2, todo lo que sea All Things Bitcoin, ahí lo hablamos. Es cada martes a las 4 de la tarde de la Ciudad de México, de hecho hoy en la tarde, y el link, tenemos incluso un chat ahí con diferentes personas interesadas dentro de Twitter. No, como esto no es nuestro tiempo completo, lo hacemos cuando tenemos tiempo, porque nosotros somos muy ocupados, pero si quieres estar ahí, nomás puedes seguirme a mí en Twitter como Gwen López N o a Felipe F. Servín o a Elian XBT, o incluso los ordinales, ese es el tag del Twitter, por si quieres un día escuchar. Son cada martes a las 4 de la tarde. Perfecto. Sería el miércoles a las 6 de la mañana, hora de Hong De Hong Kong. Kong, sí. Para mí no hay problema porque yo me levanto temprano, así que a ver si algún día me acuerdo y lo pongo. Y también vos tenés tu cripto tiendita, ¿no es cierto? Ay, sí, ese es un proyecto que está un poquito en pausa, pero es algo que hice. Hace un año hice una alianza con Binance, donde donde lo que hicimos fue enseñarle a los merchants, a los comerciantes, aceptar cripto. En ese momento era cripto como forma de pago, obviamente incluía Bitcoin, pero también las otros tokens. Y pues era básicamente un bazar, que lo que hice fue el cripto bazar, donde lo que hacía la gente era vender y solamente aceptaba los pagos a través de cripto. Y pues sí, fue básicamente un experimento para que los comerciantes empezaran a ser más familiares. Y eran comerciantes normales. Algunos sí eran bitcoiners o en cripto, pero muchos de ellos eran nuevos. Entonces, fue un experimento interesante, es algo que quiero seguir retomando porque pues es algo que me gusta, me apasiona mucho esta parte de hacer fácil mm, recibir y tener una economía cerrada dentro de Bitcoin. Incluso cripto, porque pues de nuevo no hay que ser tan cerrados, pero bueno, mejor si es Bitcoin. Y ya, pues eso fue lo que estuve haciendo, pero ahorita el problema es que no tengo tiempo. Pero ese A es el proyecto veces, que tengo ahí. claramente el tiempo a veces nos escasea todo. La verdad que el tiempo es un bien precioso y hay que dedicarlo a un montón de cosas y es lo mismo. Yo para mí, hacer todo lo que quiero hacer en el día tendría que tener 50 horas, por lo menos para poder hacer todo lo que tengo ganas de hacer. Acá nos pregunta Lionel,
que dice que es day trader o scalper. Y pregunta, ¿ustedes con qué temporalidad trabajan? Con la de long term. No sé si es una pregunta. Con la de largo plazo. No, yo no me considero Obvio. trader. Entonces, No, sí, sí. en No, algún momento llegué a medio a hacerlo, pero no, eso estar, no, no es lo mismo. yo Respeto soy mucho a los de- traders. Creo que sí, hay una que yo admiro mucho, Mariela, y Alex Minimal, que son muy buenos, pero eso es otro mundo y no tengo tiempo para eso. Sí, yo, digamos, no, acá, digamos, como dice Wendy, no, yo trading, me gusta estudiar el mercado, pero a largo plazo no soy trader porque intenté hace muchísimos años hacer trading en la bolsa de Argentina y cuando estudiaba en la facultad y me fue para atrás, entonces es como que dije, no No, soy gracias. bueno para esto, no sirvo para esto, simplemente es invertir y holdear, creo que es una estrategia buena para el 95% de la gente, hay un 5% que le va bien en el trading, así que nada, esa. Y la última pregunta que te quiero hacer sobre esto es si la comunidad ¿cómo es de grande la comunidad de desarrolladores que están construyendo sobre Bitcoin? ¿Cómo lo ves? ¿Es muy grande? ¿Es chica? ¿Tiene que crecer más? Tal vez te preguntaría primero, ¿qué sería para ti grande? Para saber si estamos en el mismo. No sé, la verdad que no sé decirte grande, pero sí, a ver, como por ejemplo la gente que se dedica a hablar de eh, Treasury Strategies, que hoy hay Uf. mucha gente, hay mucha comunidad o sea, no es toda la comunidad Bitcoin, pero es una comunidad que habla mucho sobre el tema. Tal vez la vaina con los desarrolladores es que no hablan tanto y actúan más. Entonces es muy difícil tal vez de decir que ha sido mucho, pero sí hay gran interés en desarrollar, hay mucho más interés gracias justamente a Ordinals y a Runes. Sobre todo Runes creo que sí impulsó muchísimo más el hecho de querer desarrollar y de las posibilidades y capacidades que Bitcoin puede tener. Entonces sí creo que están testeando, entonces sí, sí es grande. No diría que es una millonada, un montón de gente, pero sí hay una gran cantidad de desarrolladores que están buscando desarrollar. Y pues de hecho, dentro de Expert, si tú vas a Earn, la parte de Earn o de explorador, ahí tenemos diferentes proyectos que están desarrollando. Claro que sí creo que tienen que haber más, pero que sean de calidad, por favor. Si van a hacer algo, háganlo bien. Entonces, pero bueno, ese nomás es mi pequeño comentario en el sentido de si hay mucho. En Latinoamérica no hay tanto como debería ser, de hecho hay muy pocos, pero sí creo que hay que apoyar justamente más y para eso estamos trabajando. Perfecto. ¿Y Noster usás? He utilizado Nostr. Quiero hacerlo, pero Ah, no me da la vida la, para la, tanto. Acá lo que dice Lionel, de nuevo, gracias por preguntar, porque preguntar hace que el algoritmo le Sí, sí, empiece a sugerir el video a más sí, claro. gente. Dice, mi pregunta sería, ¿la mayoría de la gente realmente conoce cripto por el uso o porque se puede generar dinero por esos activos? Es una muy buena pregunta. Yo tengo mi respuesta, si querés arrancar vos. Me gusta porque él especifica la mayoría de gente. Creo que sí, lo que uno empieza a escuchar al principio, la mayoría de gente empieza a conocer porque creen que, por ejemplo, Bitcoin se va a subir, ¿no? Entonces, de hecho, es algo interesante que las personas en el momento que le dices, ya no trato de decirlo tanto, pero de todos modos estoy en público, entonces lo van a hacer eventualmente. Cuando dice que trabajas en Bitcoin, es como, ah, eres rica, y es como, algún día, pero todavía no. O sea, entonces ya están vinculando el Bitcoin con un aspecto de wealth, de riqueza, ¿no? Entonces, sí creo que la mayoría de las personas empiezan a conocer Bitcoin y este mundo porque creen que van a tener más dinero, pero una vez que están adentro, de nuevo, van a conocer que hay muchísimo más usos. Entonces, no creo que sea ni negativo ni bueno, simplemente es como son las cosas. Pero esa sería mi postura. Obviamente creo que son dos cosas que están a veces de la mano, pero bueno, ¿cuál es tu postura? Sí, yo creo que a ver, la gente llega, el precio de Bitcoin es una señal muy fuerte, entonces cuando la gente escucha que de repente Bitcoin pasó, me pasa a mí que yo hablo mucho de Bitcoin en mis redes sociales,
mi familia, en los chats y demás. A veces soy demasiado rompequinoto, como decimos en Argentina. De repente escuchan que Bitcoin subió a $130.000 o a $120.000 y empiezan, che, Fernando, ¿cómo hago para comprar el Bitcoin? Que esto, que el otro. Obviamente es una motivación del precio. Yo creo que el 90%, por no decir el 100% de la gente que hoy llega a Bitcoin, llega motivado por las ganancias de dinero y por conservar el valor de dinero, porque hoy sabemos mucho que el dinero fiat no tiene ningún tipo de valor, entonces que tener fiat en la mano es como tener un cubito de hielo en la calle. Ahora en Hong Kong que hace un calor terrible que en 2 minutos se te derrite y no vale nada. Entonces, la gente entiende que los sistemas de pensiones son un Ponzi, entonces tenés que ahorrar en algo que te permita mantener el valor. Y encima Bitcoin no solo te hace mantener el valor, sino te aumenta el valor y tu poder de compra por su naturaleza deflacionaria. Entonces, yo creo que hoy por hoy el 100% de la gente que entra a Bitcoin entra por la plata y por hacer, no digo por hacerse millonario, pero por lo menos por mantener el valor del dinero y aumentarlo conforme pasa el tiempo, como una inversión. Ahora, ¿cuántos de esa gente después entran en el rabbit hole? Yo también, yo entré a Bitcoin, descubrí a Bitcoin en el 2011 para hacer transferencias. Para mí era un PayPal más. Me arrepiento porque en ese momento no compré lo que tenía que comprar. De hecho, tengo la anécdota que había un casino online y me aposté en la ruleta 8 Bitcoin y perdí. O sea, $1.000.000. Puedo decir que me jugué $1.000.000 a la ruleta, pero bueno, esas cosas que pasan. Después, obviamente, estuve mucho con los shitcoins y todas esas cosas, pero bueno, creo que caes por un tema del dinero, a menos que seas uno de estos desarrolladores ultra nerd y demás, con el buen sentido de la palabra, pero vos después empezás a caer dentro del rabbit hole y te das cuenta que no llegaste, que Bitcoin es una tecnología no solo para aumentar tu wealth, para aumentar tu dinero, sino que es una tecnología para aumentar. Recién hablábamos del tiempo, ¿no? De que no tenemos tiempo. Justo. Que su naturaleza deflacionaria lo que hace es que a medida que pase el tiempo, vos compres más tiempo para hacer cosas que te gustan y en lo que sos bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro? Bitcoin va a ser todas las cosas del día a día tan baratas que vos ya no vas a tener que trabajar para comprarte la comida. No vas a tener que trabajar para, no sé, pagar un alquiler. Vos lo que vas a tener que hacer es trabajar para aportarle algo a la sociedad. Entonces, yo por eso soy ultra bullish con Bitcoin y soy ultra bullish con el efecto que Bitcoin le va a hacer a la humanidad y lo vamos a empezar a ver en 10, 15 años. Básicamente eso es fundamental. Entonces, vos llegás a Bitcoin motivado por una ganancia de dinero y cuando vas adentro del rabbit hole, te das cuenta que la ganancia es mucho más que el dinero y por eso es tan fantástico y por eso el Bitcoin es como una religión, yo digo, es como, tiene su toque religioso, Mm, porque es algo que no se puede explicar con palabras o con cosas racionales y que en definitiva está cambiando el mundo y como vos dijiste al principio de esta charla, está haciendo el mundo mejor. Un mundo que el sistema Fiat es el diablo, que trae desigualdades, que trae guerras, que trae porquerías, que trae contaminación del medio ambiente. Bitcoin hace todo lo distinto. Bitcoin lo que hace es ponernos a todos iguales. Todos tenemos las mismas reglas cuando jugamos en Bitcoin. Sailor con sus 600.000 Bitcoin y un granjero en África con 1.000 satoshis. Todos tenemos las mismas reglas. Entonces, eso es lo maravilloso de Bitcoin. sí, es muy lindo. Y por eso hacemos lo que hacemos y por eso son las 11 de la noche. Yo sigo hablando de Bitcoin y voy a seguir hablando de Bitcoin porque el objetivo de estas charlas, de estos podcasts, es que llegar a 8 billones de personas y que haya toda la gente del mundo tenga acceso a Bitcoin. Y para ir cerrando, Wendy, te quiero hacer las dos últimas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Estuvimos hablando bastante, pero ¿cómo lo ves en general? Creo que Bitcoin va a ser una herramienta para
para generar oportunidades a aquellos lugares donde no todo el mundo ha tenido esperanza, ¿no? Me encantó ese ejemplo que pusiste desde Sailor hasta un granjero en África. Creo que Bitcoin le da esas herramientas y aparte de herramientas, esa oportunidad de transformar su vida, como lo ha hecho para mí. Y no necesariamente tiene que ser exclusivamente de por tener Bitcoin, sino las oportunidades, la gente, las conexiones, los aprendizajes, el conocimiento que te transforman, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me interesa. Bitcoin, justamente verlo, ¿es monetarista o plataformista? Porque no son las dos, ¿no? Entonces, como por un lado aquellos que quieren desarrollar y generar oportunidades para otros, y por otro lado donde me puedo proteger como reserva de valor. Pero creo que el futuro de Bitcoin es brillante, va a tener que tener pues algunos retos que tiene que romper, pero en general creo que es positivo, es algo esperanzador, y creo que especialmente con la situación actual mundial, que es un poco medio oscura, por lo menos Bitcoin genera un poquito de luz y de esperanza, ¿no? Entonces, a futuro sí creo que puede haber muchísimo más desarrollo, mucha más gente que vea ya Bitcoin. Así como a veces ponen el ejemplo de que el dólar es igual a tener mucho dinero, en el futuro creo que se va a quitar ese imaginario del dólar y se va a poner el de Bitcoin, ¿no? De oportunidad, de grandeza, de crecimiento, ¿no? Entonces sí creo que Bitcoin va a hacer eso, pero va a incluir mucho el desarrollo dentro de Bitcoin, porque no solamente se trata de tener Bitcoin porque sí, sino cómo le está solucionando en el día a día las oportunidades a la gente normal. Muchos nos enfocamos y nos quedamos impresionados con los 600,000 Bitcoin de Sailor, pero al final del día me interesa más los 8 billones de personas, porque Sailor es uno. ¿Qué va a pasar? Por eso me gusta mucho la visión de Expert, de ir por el siguiente billón de personas. ¿Cómo vas a transformar la vida de ese billón de personas, ¿no? Y obviamente en eso Sailor se va a ver beneficiado, ¿no? Pero al final del día es cómo puedo transformar, como el Bitcoin me ha transformado a mí la vida, cómo yo puedo transformar eso para los demás. Y en ese sentido va desde el desarrollo, la educación, el contenido. Por eso a veces hago cosas chistosas. Uno, porque soy medio así. Y dos, porque sé que aunque sea una persona que le llama la atención, puede ser. Entonces, el futuro es brillante, solo sí hay mucho que hacer y mucho por trabajar. La pregunta es, ¿quién va a construir? Exacto, hay mucho por hacer, mucho por trabajar y construimos todos. Yo creo que eh, todo el mundo que está en Bitcoin, o sea, todos pueden contribuir, como hablábamos anteriormente, que vos llegaste a Bitcoin por un misionero, o sea, no por una persona que te encontraste en Wall Street y te dijo, o en el sector financiero de la Ciudad de México y te dijo, mira, si pones 1.000 pesos acá, en una semana vas a tener 10.000. No, te lo dijo un misionero. Entonces, yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde somos mejores. Hay gente que es mejor programando, hay gente que es mejor siendo artista, hay gente que es mejor comunicando. Entonces, ¿por qué? Porque cuantos más seamos, cada una de esas personas que aporta su granito de arena a Bitcoin, somos todos nodos. Y como sabemos, los que entendemos un poquito de Bitcoin, es que cuanto más nodos haya, más fuerte, más descentralizado y más difícil de atacar es Bitcoin. Entonces, y vos dijiste, ¿qué pasa si explota el universo? Bueno, si explota el universo y queda Un un nodo. disco rígido con toda la información de la blockchain hasta el momento que el universo explotó, cuando se crea un nuevo universo, podemos recuperar eso, empezar a minar de nuevo y construir una nueva civilización sobre la base de Bitcoin. Y acá Lionel nos dice, muy interesantes sus respuestas. Gracias, Lionel, y gracias por la pregunta y por tu participación sobre todas las cosas. Y la última pregunta, Wendy, es, si tuvieras la oportunidad de sentarte con Satoshi Nakamoto a tomar obviamente sos colombiana, un café, ¿qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? A ellos. ¿Qué le ¿Qué preguntaría? le preguntarías o qué le dirías? Va a sonar muy bobo lo que va a decir, pero a mí me interesan mucho las rutinas de la mañana de las personas. ¿Por qué? Porque eso me dice mucho de las personas. Me gustaría saber cómo era su rutina, ya sea en la mañana o en la noche, porque eso me diría mucho de quién es él.
Mirá vos, ya estás con, o sea, lo de las rutinas me interesa, me interesa. O sea, yo también soy una persona que tiene las rutinas y todas esas cosas. No las analizo en la gente, pero sí tengo mis rutinas de la mañana. A la noche más o menos, pero la mañana es fundamental. Pero bueno, mira, es una pregunta espectacular porque muchos me preguntan, o sea, todo el mundo o directamente le dice gracias o le preguntan por qué 21 millones, por qué, qué pensó para hacer Bitcoin, o si pensó que Bitcoin iba a tener la trascendencia que tuvo, pero preguntarle a Satoshi cuál es la rutina de la mañana es, yo creo que la pregunta más original que tuve hasta ahora y que probablemente tenga en los próximos años de este podcast. Me gusta mucho, porque eso me diría mucho quién es él, cómo era, o ella, o ellos. No sé, si fuera una persona, ¿no? Me gusta mucho. De hecho, es que leo un libro también acerca de las rutinas de los que transformaron el mundo. Y curiosamente, muchos tenían cosas particulares que definían mucho el porqué. Entonces, sería interesante ver cómo esa rutina tal vez contribuyó a que se le ocurriera Bitcoin, ¿no? Espectacular, espectacular. No, ahora si bien hay mucho vendehumo en internet que está hablando de levantarte a las 5 de la mañana, hacer burpees y hacer todo, está todo lleno en Latinoamérica de eso, pero bueno, sí, yo creo que la rutina a veces es muy importante y te hace seguir una disciplina y crear hábitos y eso, como decís vos, quizá te dice, no, yo me levantaba a las 12 del mediodía, me tomaba un café con un cigarrillo Y ahí y ya empezaba a está. ver, pero bueno, y ya está, no, pero bueno, creo que sí, creo que los hábitos y las rutinas tienen que ver. Y bueno, acá Leonel nos dice, creo que Bitcoin puede llegar a ser más conocido aún, pero de ahí las nuevas tecnologías le podrían poner en riesgo, como la computación cuántica. Yo creo que la computación cuántica es un fad que hay dando vuelta por ahí. Yo creo que si en algún momento aparece la computadora cuántica, yo creo que los que hacen la computadora cuántica van a tener mucho más incentivo de hackear la red de los bancos que hackear la red de Bitcoin. Porque eventualmente, si hackean la red de Bitcoin, automáticamente Bitcoin va a ir a cero. Y van a gastar dinero, recursos, tiempo en hackear un asset que automáticamente va a valer nada. ¿Es un riesgo? Sí, pero yo no sería tan vivo. Yo hackearía el HBC y con esa plata compraría más Bitcoin. Así que bueno, Wendy, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad que fue un honor hablar con vos. La pasé bárbaro. Decirle a la gente de Exverse que te mande para Hong Kong. Así nos conocemos en persona. Sí, el año pasado sí estuve, este año estoy viendo todavía seguir, pero puede que sí. Entonces, ¿Estuviste en Hong Kong el año sí, pasado? sí, el año pasado estaba allá. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, si venís, avísame, Claro que avísame sí. que nos vemos acá en Hong Kong. ¿Qué fue lo que más te gustó de Hong Kong? Asia, amo Asia. Asia creo que, no sé cómo describirlo, pero me siento bienvenida en Asia. Estuve en Japón en marzo, justamente con Experts en nuestro offsite. Y Asia no es como otras partes del mundo que por ser latino a veces te hacen sentir un poco menos. Que me vale madres porque yo sé que yo sé quién soy, pero no tienes, nunca, no lo he sentido nunca, tal vez puedo estar equivocada, pero nunca me he sentido rechazada, sino más bien es como, oh, qué curioso, una persona de tan lejos. Y eso que genera una conversación Yo, interesante. Son muy amables los asiáticos en general, no puedo decir todos, pero en general. Son gente muy. Yo en febrero hace 10 años que vivo en Asia. Viví los primeros 4 años en Tailandia y hace 5 años y medio que estoy viviendo en Hong Kong. Y ya me quedan 2 añitos más para ser residente permanente. Así que la verdad es que me siento de la misma manera que vos, muy agradecido con Asia. La gente es fenomenal. Eh, yo creo que de no mediar nada raro, el resto de mi vida lo voy a pasar en esta parte del mundo, pese a que yo amo Argentina, amo Latinoamérica, pero Te entiendo. Asia es mi lugar en el mundo verdaderamente. Así que bueno, Wendy, de nuevo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Para nuestra audiencia, ¿cómo son las redes? Algo más que quieras agregar y obviamente cómo son las redes sociales para que la gente te contacte. Bueno, mis redes sociales son Gwen López N, con N de niño al final. En Twitter y en Instagram, básicamente, porque el resto, TikTok me odia, así que no realmente no utilizo tanto TikTok. Y para Experts es Experts App, o sí, Experts App, el username en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí sí estamos viendo YouTube,
etcétera. Entonces, pero para que sea más fácil, si se van a mi perfil, ahí los tengo pineados, Wen López N. Y un gusto estar aquí, muchas Perfecto, gracias por vayan. invitarme. Y el placer fue mío, Wendy, y ya te digo, espero que vengas por Hong Kong y nos podamos conocer. Así que, bueno, vayan a seguirlo a Wendy. La verdad que, como dije al principio, hace unos reels muy divertidos, así que siempre está tirando desafíos, coméntenme, hagan esto, hagan lo otro, así que, bueno, es muy divertido. Así que, bueno, Wendy, de nuevo, te agradezco un montón, que tengas un lindo día allá en la Ciudad de México y, de nuevo, lo mejor para vos y para todo lo que emprendas. Muchísimas gracias y que tengas buena noche por allá en Asia. Espero estar pronto ya. Perfecto. Y muchas gracias para todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denle un like, suscríbanse a nuestro canal, en nuestras redes sociales. Twitter es de Bitcoin, _ 2 guiones bajos. Nuestro YouTube en inglés de Bitcoin Libertarian, nuestro Instagram de Bitcoin Libertarian y nuestro YouTube en español de Bitcoin Libertarian ESP, donde estamos trayendo cada vez más contenido de gente del environment de Bitcoin en Latinoamérica. Si tienen algunas preguntas para hacer, dejen los comentarios, la vamos a ir respondiendo en los siguientes episodios. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier crítica, cualquier halago, lo ponen abajo porque esto es un proceso de aprendizaje constante y queremos hacer lo mejor para todos. Si les gustó el episodio, si les gustó o no les gustó, compártanlo con la gente que quieran, compártanlo con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas que usen Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. El día jueves, 10 de la noche en Hong Kong, estaremos hablando también en español con Adrián Bernabeu de España, y el viernes a las 9 de la noche en Hong Kong, en inglés, con The Bitcoin Historian, Pete Rizzo. Va a ser un episodio muy, muy bueno. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Stay humble, stack sats, y acuérdense, somos todos Satoshi.